obviamente saber lo que creemos y por qué tomamos a este libro como la palabra de Dios, como lo que es, ¿no? Y que sea la autoridad final para nuestras vidas. Pero lamentablemente en estos tiempos tan difíciles, tan tumultuosos, con todas las cosas que podemos estar observando, podemos también ver el ataque del enemigo directamente a lo que es la fuente de su revelación, que es las Escrituras. Satanás va a atacar la palabra de Dios, y durante muchos siglos Satanás ha querido opacar la verdad de Dios, ha querido poner en duda las Escrituras, y este es uno de los ataques que Satanás está haciendo el día de hoy. Por eso la pregunta es: ¿por qué es tan importante estudiar este tema de las Escrituras? Y hoy vamos a hablar acerca de la inspiración y la escritura, o las Escrituras. Y de pronto, para poder entender este proceso tan importante, vamos a tomar un tiempo para orar y preparar nuestros corazones para la enseñanza. Oramos así: Padre, te damos gracias porque sabemos que este tiempo no es para hablar de nosotros, no es para relatar una historia, una anécdota, es para exponer tu palabra. Señor, queremos que tu palabra hable a nuestras vidas. Tu Santo Espíritu, Señor, quien ha obrado en guiar a hombres de Dios para poder registrar tu mensaje de una forma infalible, inerrante, que hoy pueda tocar las fibras más profundas de nuestro corazón, de nuestra mente, disipar toda duda, toda incredulidad y llevarnos a tener nuestra fe anclada en tu palabra. Oramos así en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué es importante estudiar este tema de las Escrituras? Y hablando acerca de la inspiración. Y hablábamos acerca que en este tiempo tan difícil, tan angustiante, vemos cómo este libro está siendo combatido, y sobre todo poniendo en tela de juicio la credibilidad de las Escrituras que hoy tenemos. Y sabes, muchas de esas ataques van dirigidos a esta doctrina que se llama la doctrina de la inspiración. Y de pronto algunos aceptan la inspiración, pero dicen es parcial, no es total. Solo algunas partes de la Escritura es inspirada, pero hay otras partes que no. Algunos otros van hablando acerca de que esa inspiración radicó en la capacidad humana, en hombres que tuvieron una inteligencia superior o una iluminación superior, y de esa manera ellos pudieron escribir lo que está en este libro. Algunos piensan que esa inspiración solamente alcanzó a las ideas y los conceptos, más no a las palabras que están registradas en este libro. Así que desde hace muchos siglos la Biblia está siendo atacada y está enfrentando ese ataque del enemigo que pone en duda su inerrancia. La palabra inerrancia es sin error. La Biblia no contiene errores, pero para poder afirmar que la Biblia no contiene errores, es importante enseñar esta doctrina de la inspiración. ¿De dónde proviene la Biblia? Viene de hombres inteligentes, superdotados, de aquella experiencia iluminatoria que tuvieron algunos hombres, ¿o es acaso que Dios dictó su palabra a aquellos hombres de una forma mecánica y que ellos registraron exactamente sin mediar? ¿Y cómo es posible que podemos ver una variedad de estilos en el escrito de la Biblia, ¿no? Tener poesía, profecía, historia, y es interesante ver todo esto y decir: la singularidad de las Escrituras nos tiene que enseñar que hay algo especial que tenemos nosotros que conocer. Y para poder afirmar que la Biblia es la palabra de Dios, necesitamos entender quién es la fuente de ese libro, quién es la fuente de esa revelación y cómo fue el proceso de que ese mensaje pueda ser registrado en las Escrituras. Entonces eso es lo que vamos a ver en cuanto a la palabra de Dios. Vamos a ver 3 evidencias bíblicas, es decir, internas, que demuestran que lo que tenemos en nuestras manos y que debemos levantar en alto es la palabra de Dios.
Y vamos a ver el primer pasaje importante, central en esta doctrina tan importante de las Escrituras, es 2 de Timoteo 3:16. Y vamos a ir a esta carta del apóstol Pablo, escribiendo a este líder de la primera iglesia, a Timoteo, un hombre que había sido formado desde su familia, desde su abuela, su madre en la fe, en los caminos del Señor, y luego había sido guiado y entrenado por el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo es un preso en una cárcel, y desde esa cárcel él está escribiendo esta carta maravillosa. Y vemos ahí en 2 de Timoteo 3:16 esta declaración tremenda. ¿Qué es la Biblia para ti y para mí? Mira lo que dice versículo 16. Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Y si nos quedáramos con solo hasta allí de lo que dice este pasaje, diríamos: wow, está haciendo una declaración tremenda, directa, clara en cuanto a lo que es la Biblia. La Biblia no proviene del corazón y la mente humana, proviene de una naturaleza divina. La fuente es Dios, la fuente de inspiración. Justamente ahí él usa este término, inspiración. Y esta palabra, que viene del latín inspirare, que significa el soplo de adentro. Y en griego esta palabra teumneusto significa Dios exhala su palabra. Entonces, qué tremendo cuando nosotros vemos esta porción de la Escritura y podemos entender qué es la doctrina o la enseñanza de la inspiración. Nosotros tenemos que entender que Dios exhala su palabra. Es Dios quien, vamos a decir, sopla su mensaje. Y ese mensaje, obviamente, en ese proceso de ser recepcionado esa revelación y de ser guiado por el Espíritu Santo hasta el registro de cada palabra, es lo que llamamos la doctrina de la inspiración. Ahora, hay que entender por qué Pablo escribe esto. Y si nosotros vemos ahí en este pasaje, en el capítulo 3, versículo 1, entendemos que Pablo está hablando de tiempos difíciles. Mira el versículo 1, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Pero no se está refiriendo a tiempos peligrosos porque va a haber guerra, hambruna, que lo hay. Pero no se está refiriendo a los tiempos peligrosos por las circunstancias que iban a venir, sino por las personas que se iban a mostrar de una manera, Pablo lo va a describir como si fueran fieras salvajes que vienen para destruir. Mira el versículo 2, dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, dice, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Versículo 5 dice que tendrán apariencia de piedad. Es decir, tienen una apariencia de ser justos, tienen una apariencia de religiosidad. Pero mira todo lo que describe anteriormente. Son hombres malvados y perversos y crueles, cuyo propósito es atacar la verdad de Dios. Y mira el versículo 20. Más adelante dice el versículo 10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Y habla de las persecuciones y los padecimientos. ¿Y sabes por qué? Porque alguien que abraza la verdad entra en un conflicto contra el enemigo. Hay una lucha espiritual tremenda cuando uno sostiene la verdad de Dios. Cuando tú pones tu fe en las Escrituras,
Las huestes de maldad se levantan para poder atacar tu fe y poner en duda la credibilidad de las Escrituras. Hay un falsificador que es el enemigo. Mira el versículo 5 en adelante, hablando acerca de estos hombres que tienen una apariencia de religiosidad. Y dice ahí que tendrán apariencia de piedad, pero negarán, ¿qué dice? La eficacia de ella. Es decir, que cuando hay personas que de pronto osan decir la palabra de Dios, es decir, osan hablar de parte de Dios, tú puedes ver su vida y su vida deja mucho que desear. Hace poco estaba viendo ese documental de una secta muy conocida que apareció en 1926 aquí en México y que tiene más de 5 millones de seguidores en todo el mundo, más de 60 países. Pero es increíble cómo gente puede abrazar a un hombre, como lo describe la Biblia, perverso, que tiene apariencia de piedad, pero que niega la eficacia de la verdad. Un hombre abusador que hoy está en la cárcel, pero que lidera un movimiento, una secta que arrastra a familias enteras. Y yo le digo, es increíble cómo, por eso Pablo dice, tiempos peligrosos. O sea, mirá el término. Estas personas que vienen a atacar la verdad, vienen como fieras salvajes a destruir y a despedazar la verdad, y aquellos que abrazan la verdad y aquellos que se acercan a la verdad. Y yo creo que muchas de esas familias que se acercaron a esa secta, se acercaron buscando la verdad, pero se encontraron con hombres perversos. ¿Cómo es posible que por generaciones pueden entregar a sus hijas para ser abusadas por ese perverso? Hermanos, en ese contexto Pablo va hablando acerca de la doctrina de la inspiración, porque él quiere que entendamos que si nosotros no estamos afirmados en la verdad de las Escrituras, es muy fácil que venga uno de estos perversos y destruya tu fe y te lleve al engaño y a la mentira. Mira el versículo 6, dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de ¿qué? De la verdad. Nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, porque estos hombres perversos las han desviado de la verdad. Y mira el versículo 8, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Mira el término, resisten. Están ahí resistiendo la verdad. Y Janes y Jambres eran aquellos magos que se levantaron frente a Faraón para resistir a Moisés. Vio, Moisés se presentó ante Faraón, ¿de parte de quién? De Dios. Moisés dijo, he venido de parte de Dios, Dios me habló. Y mostró evidencia de que venía de parte de Dios. Y aquellos milagros que Moisés hizo, estos dos magos trataron de imitar, resistiendo la verdad, tratando de engañar, tratando de llevar al pueblo a la incredulidad, a decir, no, él no viene de parte de Dios, no, eso no es la autoridad de Dios. Y entonces Pablo está mencionando todo ese contexto para después hablarnos acerca de la doctrina de la inspiración. Mira el versículo 10, Pablo dice, pero tú, Timoteo, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Déjame decirte que cuando uno abraza la verdad, no solo abraza la verdad para tenerlo en la cabeza. La palabra de Dios transforma la vida del ser humano. Una persona no sigue siendo igual. Y Pablo va diciendo, tú has seguido mi doctrina, mi enseñanza, pero no solamente la enseñanza, porque la enseñanza afecta nuestra vida y habla de la conducta,
meta, del propósito, de la fe, de la paciencia, del amor, aún de las circunstancias que uno puede enfrentar. Mira el versículo 11. Pablo había enfrentado diferentes padecimientos y ahí menciona 3 ocasiones en las cuales él tuvo que sufrir por causa de la verdad. Y va mencionando, por ejemplo, ahí lo que había pasado en Antioquía. Ustedes recuerdan, en Antioquía, él había llegado a predicar en Antioquía y la gente lo sacó, lo expulsó de la ciudad. Pero también habla acerca de Iconio. Iconio era la ciudad donde Pablo fue apedreado. Y habla de Listra. Listra era el lugar donde a Pablo lo arrastraron porque pensaron que estaba muerto. Es decir, lo apedrearon hasta querer matarlo y lo sacaron fuera de la ciudad. Mirá lo que implica ser portadores de la verdad. A ver si tú y yo abrazamos la verdad sabiendo que van a venir persecuciones, sabiendo que van a venir padecimientos. ¿Estás dispuesto a abrazar la verdad aun cuando tu familia te insulte, te ignore, cuando aún en el trabajo, al saber que eres cristiano y que traes una Biblia en brazo, te despidan del trabajo y digan no queremos cristianos aquí? ¿Vas a abrazar la verdad? Eso es lo que dice Pablo, porque cuando estamos seguros de lo que hemos creído, estamos dispuestos a dar la vida. Y eso es lo que está describiendo aquí desde su propia experiencia. Mira el versículo 12, dice, y también todos los que quieren vivir, ¿qué dice? Piadosamente en Cristo van a padecer persecuciones. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, yo quiero animarte, yo quiero desafiarte, yo quiero decirte, tú comenzaste bien, pero quiero que continúes. Quiero que tú persistas en la fe. Sabes, hay muchos cristianos que un día abrazaron la verdad, pero al correr del tiempo se alejan de la verdad. Ya no abren este libro. ¿Se acuerdan? La semana pasada hablamos acerca de la revelación. Dios ha dado a conocer algo que para nosotros era imposible de conocer. Y ha revelado, ha mostrado su voluntad, su plan, su propósito para nosotros. Pero déjame decirte que necesitamos permanecer en esa verdad y valorar esa verdad que Dios nos ha entregado. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, persiste en lo que has aprendido. Y mira todo lo que él va mencionando, versículo 15. Desde la niñez Timoteo ha sabido las Sagradas Escrituras. ¿Sabes cuántos de nosotros hemos tenido esa bendición de conocer las Escrituras desde la niñez? Yo conocí a Cristo a los 14 años. Pero capaz algunos de ustedes han nacido en un hogar donde papá y mamá eran creyentes y aún fueron traídos cargados en brazos a la iglesia a aprender y a escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes fueron guiados y enseñados como Timoteo desde la niñez en la palabra de Dios? ¿Y cuántos hoy, creyentes, no congregan, no leen la Biblia, no están persistiendo en abrazar la verdad? Porque hay engañadores y mentirosos que persuaden a alejarnos de la verdad. Por eso Pablo le dice a Timoteo, tú persiste en lo que has aprendido. Porque tú has sabido las Escrituras desde la niñez. Y ese conocimiento de la palabra de Dios es lo que nos puede llevar a ¿qué? Dice ahí, a la salvación. Nos hace sabios para la... Por eso es que el enemigo no quiere que las personas crean en las Escrituras. Porque Satanás ha colocado todo su arsenal para atacar la inerrancia de las Escrituras. Porque él no quiere que las personas lleguen a la salvación. Y por eso Pablo va diciendo todas estas cosas
para luego mencionar acerca de la doctrina de la inspiración en el versículo 16. Él va a mencionar ahí en el versículo 16 que la inspiración en primer lugar tiene su origen en la naturaleza divina. Dios es la fuente de la inspiración. Mira el versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora deberíamos traducir esa palabra, toda la escritura, y así es en el griego, dice toda y cada una. Toda y cada una. Es importante que nosotros podamos entender que desde Génesis hasta Apocalipsis, toda y cada palabra fue exhalada por Dios, de su propia boca. Es la palabra de Dios. Por lo tanto, autoritativa, por lo tanto, infalible, por lo tanto, inerrante. Mira Deuteronomio 18:18. Vamos a ver en la Escritura cómo Dios ya en el pasado ha dado ese testimonio de hablar su palabra a hombres de Dios. Mira el versículo 18 del capítulo 18 de Deuteronomio. Dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Quién va a poner la palabra en su boca? Dice Dios. Mira Jeremías 1:9. Jeremías 1:9. Dice la Escritura: y extendió Jehová su mano, ¿y qué hizo? Y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. ¿Te das cuenta? Cuando hablamos acerca de la doctrina de la inspiración, hablamos que el origen de la inspiración es divino. Es las palabras de Dios, es la fuente es divina. Dios es el que habla. Dios envía su mensaje al hombre. Y lo hizo en el pasado. Todo el Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento nos testifica de que Dios es el autor de la Biblia. Dios es el autor de la Biblia. Es más, Él pone una advertencia al final. Es un juicio que Dios interpone para aquel que quiere añadir o quitar algo de las Escrituras. Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 al 19. Dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, ¿qué dice Dios? Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Yo te quiero una pregunta en esta tarde. ¿Qué crees tú de la Biblia? ¿Qué crees tú de este libro? ¿Confías que Dios es el autor de este libro? ¿Confías que Él es su fuente de revelación e inspiración? La Biblia lo dice. La Biblia misma nos da una evidencia interna de declarar que este libro es la palabra de Dios. Cuando hablemos de la canonicidad, de cómo un libro fue y cómo fue reconocido, hablamos de las evidencias internas de que esos libros que tenemos en nuestras manos tienen la autoridad divina porque fueron enviados, el mensaje fue enviado de parte de Dios. Dios habló a estos hombres. Entonces, cuando yo pregunto ¿quién es el autor de la Biblia?, yo respondo: Dios es el autor de la Biblia.
porque Él es la fuente de revelación. Y Él es el que sopló, exhaló su palabra. Ahora, ese proceso de la inspiración, en primer lugar, comienza en el origen, la fuente que es Dios, pero hay un segundo aspecto importante y una segunda evidencia para entender que este libro es la palabra de Dios, y es la evidencia de la influencia de Dios sobre los escritores humanos. La evidencia de Dios sobre su influencia en los escritores humanos. Vamos a ir al segundo texto importante de esta doctrina, que es 2 de Pedro capítulo 1, versículo 21. Vamos a ver solo 3 pasajes, entonces este es el segundo, tan importante para tener en claro esta doctrina de la inspiración. 2 de Pedro 1, 21. Cuando hablamos acerca de que Dios usó autores o escritores humanos, hay que entender que ellos fueron utilizados bajo la influencia y obra y acción del Espíritu Santo. No estamos, la Biblia nunca afirma que estos hombres fueron superdotados, que tuvieron una experiencia muy elevada, ¿no es cierto?, de iluminación y que ellos produjeron la Biblia. No es así. La Biblia habla en todo momento que es Dios el autor de la Biblia, pero que Dios va a usar medios humanos. Aunque Él también escribe la Biblia con su propio dedo. Aunque Él en el monte Sinaí, en las tablas, va a escribir con su propio dedo los mandamientos que va a dar al pueblo de Israel. Y ahí vemos una porción de las Escrituras donde vemos la intervención de Dios de una manera tan directa, sin intermediarios. Y Dios lo pudo haber hecho así toda la Escritura, ¿o no? Dios pudo haber escrito en tablas con su propio dedo toda la Escritura, pero Dios no quiso así. Dios escoge a estos hombres, y la palabra santos habla justamente de eso. Vamos a leer el texto, 2 de Pedro 1:21. Dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nunca, dice, es un absoluto. Nunca. Ninguna de estas profecías, hablando de la revelación de Dios, fue traída por una iniciativa humana. No es que a Pablo se le ocurrió: voy a escribir una carta a Timoteo y voy a escribir una segunda carta, y otra a Corinto, y otra a Galacia, y otra a Romanos, y otra a Éfeso, ¿no es cierto? Y de pronto le nació a él. No. La Biblia dice que fue una acción del Espíritu Santo. Y aquí hay otro concepto, porque aquí dice que fueron inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y esta palabra inspirados no es la misma de 2 de Timoteo. Este tiene otro significado. El significado de esta palabra en el griego significa ser llevados hasta el final. Ser llevados o guiados. Es como que tú colocas algo encima tuyo y lo llevas hasta el destino final. Mira este proceso de la inspiración que nosotros deberíamos entender. Es Dios quien va a usar hombres, no cualquiera, porque la palabra santo significa que Dios los apartó para ese propósito, así que son hombres escogidos por Dios. Pero a esos hombres es como que se los va a cargar encima y los va a llevar hasta el destino final, para que ellos puedan registrar su mensaje. Toda la Escritura, entonces, hemos dicho que tiene que ser referido no solamente de Génesis a Apocalipsis, sino también cada una de las palabras.
cada una de esas palabras, Dios, de alguna manera, y este es un misterio, de alguna manera que no entendemos, Dios va a llevar a estos hombres a que ellos puedan recibir el mensaje sin anular su personalidad, sin anular sus estilos y trasfondo. Porque si tú dices que esto fue un dictado, entonces de Génesis a Apocalipsis, todos los libros de la Biblia tendrían un solo estilo de escritura. Pero no es así. Puedes ver cómo Génesis se escribió, cómo los libros poéticos y proféticos e históricos se escribieron, y cada uno tiene una particularidad. Por ejemplo, vamos a ver ahora Segunda de Pedro capítulo 1. Mira cómo comienza esta carta. Dice, Simón Pedro. Y es interesante, ¿por qué? Porque aquí aparecen los dos nombres de Pedro, ¿no? Aquí aparece el nombre Simón, que significa vacilante. Y así era la vida de Simón antes de conocer al Señor. Era un hombre vacilante. Tenía una vida sin un rumbo, sin una dirección, estaba perdido. Pero cuando él se encontró con Jesucristo, el Señor lo salvó y transformó su vida, y ese nombre refleja su identidad en Cristo. Ahora se llama Pedro, que significa piedra. Y Dios quería mostrar a través de la vida de Pedro lo que Dios iba a hacer en la vida de cada creyente. Ahora, es interesante que en esta carta, Pedro, que es un pescador, escribe esta carta y le escribe en primer lugar colocando su nombre, su primer nombre. ¿Por qué lo escribe así? ¿Por qué escribe Simón y después Pedro? ¿Será acaso que Pedro no quiere olvidar de dónde Dios lo sacó? ¿Será que no quiere olvidar su pasado y decir, mira de dónde Dios me rescató? Yo no quiero, aunque yo he sido escogido por Dios para ser uno de los que va a registrar su palabra para la posteridad, yo no me quiero olvidar de dónde Dios me sacó. Pero también quiero declarar quién soy ahora en Cristo. Soy Pedro, un hijo de Dios. Y mira lo que más dice: siervo y apóstol de Jesucristo. Esto es siervo y apóstol, son títulos. Pero él no coloca el título de apóstol antes, él coloca el título de siervo antes. Y esta palabra siervo se traduce como doblos. El doblos es el esclavo voluntario, aquel esclavo que era liberado por su amo, y él decía: amo tanto a mi amo que le voy a servir voluntariamente. Y lesnaba, hacía un agujero en su oreja, y esa era una marca de que él era un esclavo por amor. ¿Y sabes lo que está diciendo Pedro? Yo soy un esclavo de Cristo. Yo he decidido servir a Cristo por amor. Y él coloca ese título de siervo, de doblos, de esclavo, antes del título de ¿qué? Ha sido llamado por Dios para ser un apóstol, un enviado de Dios. Así que es interesante que, como fíjate, en esta carta vemos el estilo del autor. Cómo su trasfondo, su vida, su experiencia se va registrando aquí, pero sin opacar, distorsionar el mensaje, la palabra de Dios que Dios ha soplado en la mente de Pedro y que está guiando, como dijimos, que significa esta palabra que fueron inspirados, es llevado hasta el destino final. El ejemplo más gráfico de esto es que Pedro se coloca ahí como un velero en el mar, y aquel hombre levanta sus velas y espera que el viento lo lleve a su destino final. Ese es el sentido
entendido aquí de que fueron inspirados estos hombres, que levantaron sus velas y el Espíritu Santo va a guiarlos por todo ese trayecto de la producción de la Escritura hasta el final, aún en el momento de escoger cada palabra, imprimirla con su mano, pero pasándolo a través de ¿qué? De su personalidad, de su estilo, de su trasfondo. Y aquí lo vemos, él está escribiendo, acá capaz no escribiría así Juan, pero Pedro lo escribe así. Es su particularidad. Mi primer nombre fue Simón. Yo soy siervo de Jesucristo. No quiero que me vean como un apóstol. Quiero que lo primero que vean de mí es que soy un esclavo. ¿Sabes por qué? Porque se acuerda de aquella última cena con su Señor, que estaba ahí sentado, y si alguno sabe las costumbres judías, así como la forma como estaban sentados, le correspondía a él lavar los pies de las visitas, y esa noche él no lo hizo. ¿Sabes quién lo hizo? Jesús se levantó, puso una toalla, un lebrillo y lavó los pies de los discípulos. Esa lección tan grande que Pedro recibió nunca se olvidó. Y aquí está todo. Soy siervo, soy un doblus. Es la forma como escribe aquí. Y es más, si uno viene de una escuela rabínica como Pablo viene de estudiar en las mejores universidades, con una teología muy pulida y un estilo, una retórica. Sin embargo, los temas que va a tratar Pedro en esta carta son tan profundos. Solo algunos detalles. Mira ahí, por ejemplo, vamos a ver acerca de esa naturaleza divina que es colocada en el hombre. Dice el versículo 3 en adelante: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de ¿qué? Habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y Pedro va hablando acerca de esa doctrina de la regeneración, de que el creyente ahora es colocado en el cuerpo de Cristo, es regenerado, transformado a través del Espíritu Santo que viene a morar permanentemente. Esta es una doctrina muy profunda, pero Pedro lo toca y lo trata en este capítulo. No solamente habla acerca de esa doctrina del creyente, de que ha sido transformado por medio del Espíritu Santo y ahora participa de esa naturaleza divina en Cristo, sino que más adelante va a hablar de la cristología, la doctrina de Cristo. Mira ahí más adelante en el versículo 16 dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo ¿qué cosa? Fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Esta es una experiencia muy personal. Pedro va hablando de ese encuentro, de esa experiencia en el monte de la transfiguración. Sus ojos vieron la gloria del Cristo resucitado o glorificado. Sus oídos oyeron la voz del cielo diciendo que Él era el Hijo de Dios.
Y eso esa es una experiencia personal del escritor. Pero aún esa experiencia es inspirada por Dios. Es Dios que va guiando al escritor a usar todo eso. ¿Para qué? Para plasmar el mensaje de Dios y lo que Él quiere dar a conocer a la iglesia. Ahora, Pedro, en el contexto de este mensaje, él va a decir que aunque mis ojos vieron y mis oídos oyeron, es decir, a pesar de que tuve una experiencia muy particular de la gloria de Dios, mi fe no está fundada en eso. Mira más adelante que va a decir, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo llevados por el Espíritu Santo. ¿Eso es lo que quiere decir? Ese es el mensaje de Dios. Pero ahí vemos todo ese proceso de la inspiración. El mensaje, la fuente es Dios. Dios está llevando al escritor en todo ese proceso de la producción de las escrituras, desde el hecho de poder atravesar su propio trasfondo, su propio estilo, su propio conocimiento, hasta el punto de escoger cada palabra y poder registrarlo en las escrituras. Y esto es algo maravilloso. Pero te hago una pregunta, ¿lo puedes entender? Es que hay muchas cosas que no vamos a llegar a entender, mi querido hermano. Pero la palabra de Dios lo está declarando. Él está diciendo, la Biblia es inspirada por Dios. Y sí, Dios es el autor de la Biblia porque Él es la fuente de esa revelación, pero Dios usó hombres que Él escogió para que Él los llevara por todo el proceso de la producción y el registro de su palabra. Ahora, Pedro aquí pone la escritura por encima de cualquier experiencia personal. Yo sé que todos podríamos contar de una manera personal cómo Dios ha obrado en nuestra vida. Probablemente alguno de ustedes ha experimentado el poder de Dios a través de la sanidad de alguna enfermedad. Tal vez Dios librándole de la muerte o de alguna circunstancia. O aún en lo profundo, ¿no es cierto?, de nuestra soledad o depresión, Dios ahí mostrando un rayo de luz, llevándonos a la seguridad de sus brazos, de su presencia. Pero aún así, y ojo, estoy hablando de que muchos pueden decir, pero yo soñé y yo tuve una revelación, ¿no es cierto? Mira lo que dice la Escritura. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna. Y está diciendo que toda profecía es traída por voluntad divina. Y es Dios quien lleva y va llevando, ¿no es cierto?, para que, vamos a usar otra palabra, va guiando y va custodiando su mensaje para que llegue a nosotros. Y eso está por encima de cualquier experiencia, mi querido hermano. Pedro lo está diciendo, está por encima de lo que yo he visto, por encima de lo que yo he oído. Y si fuera Juan, diría, por encima de lo que tocaron mis manos. Juan va a decir, nosotros hemos palpado al Verbo hecho carne, hablando de la encarnación. ¡Qué tremendo!
Hago una pregunta. ¿Qué valor tiene para tu vida la palabra de Dios? ¿Es la autoridad final? ¿Qué haces cuando te encuentras frente a la palabra de Dios y Dios te confronta con algo que estás haciendo? ¿Eres obediente a la autoridad de Dios o cuestionas la palabra de Dios? Dice, seguramente que el autor se equivocó aquí. Seguramente que aquí no se aplica porque de pronto era otro tiempo. Y vamos buscándole la vuelta a la Escritura tratando de ¿qué? De justificar nuestras acciones, nuestro estilo de vida, nuestra voluntad por encima de Dios. No somos soberbios entonces. Y Dios quiere que nosotros podamos someternos a la palabra de Dios. ¿Qué consecuencia trae esto, hermano, de saber que Dios llevó a esos autores humanos en toda la producción de la Escritura? Nos lleva a confiar en las Escrituras. Nos lleva a afirmar la inerrancia de las Escrituras, que la palabra de Dios que no tiene errores. Usted confía en la palabra de Dios y dice, pero sí, pero puede ser, hermano, usted ha pasado ¿cuántos años, no? Mira, desde que el Señor vino, más de 2000 años. Y desde Génesis, imagínate cuántos años han pasado. Y puede ser que algún escriba o alguien se haya equivocado. Ahora, vamos a decir algo. La inerrancia de las Escrituras es en los manuscritos originales. Vamos a hablar acerca de eso más adelante, pero voy mencionando aquí aquellos manuscritos originales. Algunos dirán, pero pastor, ¿dónde están esos manuscritos? Porque ya pasaron tantos años, ¿no es cierto? Ahora, usted si sabe un poco de este tema de cómo se trabaja de manera de poder encontrar la fidelidad de un escrito antiguo, es a través de la cantidad de copias que existen de esa literatura, de ese texto. Y estamos hablando de que la Biblia es superior a cualquier escrito antiguo en cuanto al tema de aseverar por sus pruebas, por las pruebas de las copias, de la fidelidad de ese escrito a lo que sería el manuscrito original. Y eso nos lleva a confiar de que es Dios quien va preservando su palabra a lo largo del tiempo. Vamos a ver por último en Mateo capítulo 5, versículo 18, la tercera evidencia. La primera es, Dios es el origen de la inspiración. En segundo lugar, es Dios que ha inspirado a hombres a registrar su palabra. Pero en tercer lugar, la evidencia de su alcance en la inspiración. Mateo 5, 18, el mismo Señor Jesucristo. Ahora, va a hablar aquí, ahora solo para apresurar un poquito el tiempo. Cuando hablamos acerca de la inspiración, hablamos que el autor de la Biblia es Dios. Cuando hablamos de la inspiración, hablamos que Dios usó autores o escritores humanos que Él escogió. Pero en tercer lugar, vamos a ver que la inspiración alcanza a cada palabra. A cada palabra. Mira el versículo 18 de Mateo capítulo 5. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ¿qué dice? Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ahora, es interesante, este es otro pasaje central del estudio de la doctrina de la Biblia. Y aquí el Señor está hablando todo en el capítulo 5, es el capítulo de las bienaventuranzas, ¿verdad? Ese es la declaratoria del rey, es la declaración del rey. Aquí se describen cuáles son los estándares del ciudadano del reino. Pero también en este capítulo 5, el Señor va a dar ciertas enseñanzas sobre ciertos temas que tienen que ver con la ley. Y Él va a decir en el versículo 17, Él dice, no penséis que he venido para
anular la ley. O los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Ahora, hay una expresión aquí que se repite. La ley, los profetas, las escrituras son una forma de hablar acerca de la Biblia en su totalidad. Los judíos del primer siglo, la iglesia naciente, no tenía escritos del Nuevo Testamento. Y cuando se refería a la Biblia decía la ley y los profetas. Ahora el Señor Jesús va a decir acerca de esto. Él va a decir la ley y los profetas. Yo no dice he venido para anular la ley y los profetas, sino dice para cumplirlo. Sin embargo, el Señor Jesús lo que va a hacer aquí es corregir más bien la mala interpretación que los fariseos o los escribas o los intérpretes de la ley judíos estaban haciendo de la ley. Y entonces en ese contexto Él va marcando una verdad importante aquí. Él va diciendo que ni una jota ni una tilde, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y está hablando de las letras más pequeñas del alfabeto hebreo. Una jota, como dice ahí, una iota, era un apóstrofe. Y una tilde era una extensión de una letra. Así como tú tienes la P y la puedes diferenciar de una R, y diferencias la P de la R por la extensión que va a calar uno para hacer la R. Esas eran las letras pequeñitas que el Señor Jesús se refiere. Y Él va a afirmar la autoridad divina de la Escritura. O sea, Él está diciendo, queridos hermanos, la inspiración no solo alcanzó las ideas y los conceptos, sino también la palabra. Cada palabra que los autores eligieron fue inspirada. Por eso decimos, toda la Escritura y cada una es inspirada por Dios. Pensando un poco en esto, hermanos, en lo que estamos viendo aquí, la pregunta es, ¿cuánto confiamos en las Escrituras? ¿Aceptamos cada palabra como inspirada por Dios? Yo quiero animarte a algo terminando esta enseñanza en esta mañana. Hemos hablado acerca de la inspiración y las Escrituras. La pregunta es, ¿cómo esto afecta nuestra vida? El saber que lo que tenemos aquí, mi querido hermano, no es un libro humano. No es el resultado de la inteligencia o la iluminación de hombres sabios o superdotados. La Biblia nos enseña que este libro es la palabra de Dios, que ha sido inspirada por Dios, soplada, exhalada de la boca de Dios, y que ha llevado a los escritores humanos a registrar cada una de sus palabras sin dejar caer una. Y Dios nos da la garantía, hermanos, de que esta es su palabra, de que no hay error, de que su palabra es exacta, infalible, y que es autoritativa para nuestra vida, que tú y yo podemos confiar en ella y abrazar la palabra de Dios. Volviendo a lo que Pablo enseñaba a Timoteo, estamos viviendo tiempos peligrosos y hombres perversos se están levantando para atacar la verdad de Dios. Hermanos, usted puede muy fácilmente ser movido de la verdad si usted presta oído, como dice ahí, a aquellos hombres perversos que Satanás está levantando para atacar la verdad. Tengamos cuidado cuando vemos ahí un programa de YouTube o de la televisión. No todo aquel que dice hablar acerca del Señor viene de parte de Dios. Y nosotros tenemos que filtrar todo lo que vemos o escuchamos. Aún lo que se predica
lo que me están enseñando está en la Escritura, y si es verdad, yo pueda ir, como dice el libro de los Hechos, aquellos hermanos de Berea que escudriñaban cada día las Escrituras. Cada día, dice. La Biblia es divina, hermano. La Biblia ha influenciado, o mejor dicho, Dios ha influenciado de una manera sobrenatural sobre los escritores humanos para poder registrar su palabra. La inspiración de la Biblia es verbal y plena, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, mi querido hermano, pensando en que este libro no es cualquier libro, y te voy a decir algo más. No estamos hablando de lo que puede hacer. La Biblia dice que es eficaz. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué es útil? Para transformar nuestras vidas. Solo la palabra de Dios puede transformar nuestra vida. Entonces la pregunta es, ¿cómo estoy yo tratando este libro? ¿Cómo estoy yo acercándome a este libro? ¿Con fe? ¿O es un cumplimiento nada más de abrir la Biblia para que no me acuse mi conciencia que no leí la Biblia? Y si el pastor me pregunta, hermano, ¿leyó la Biblia esta semana? Sí, pastor, leí la Biblia y ya pasé, ¿no? La prueba. Pues realmente me estoy acercando con fe, entendiendo que es la palabra de Dios. ¿Qué valor tiene la palabra de Dios para mi vida? Realmente la valoro y digo, sí, yo creo en ella. Y esta es la autoridad de Dios para mi vida. Yo voy a obedecer lo que la palabra de Dios diga para mí. Y eso es lo que debemos hacer, mi querido hermano. Y en esta mañana, en esta tarde, yo quiero animarte. Que si hasta el día de hoy tú has puesto en duda las Escrituras, si hasta el día de hoy tú has desestimado la palabra de Dios, si hasta el día de hoy, mi querido hermano, la palabra de Dios ha pasado a ser simplemente un hábito religioso en tu vida, hoy la palabra de Dios tú la puedas abrazar y, como dice Filipenses, levantando en alto la palabra de vida. Que podamos tú y yo levantar en alto este libro, que es la palabra de Dios, la palabra de Dios.